Bueno, acá está la clase de hoy. Como verán, de curioso el título. Cuidado de enfermedades emergentes y reemergentes. Veamos qué significa esto. ¿Qué significa una enfermedad emergente? Como hemos estado hablando anteriormente, se utilizan mucho los términos epidemiológicos. Nosotros en nuestra materia tenemos un capítulo relacionado con esto. Bueno, dice que una enfermedad infecciosa emergente es la provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido. Bien, entonces tiene que ser nuevo y antes y desconocido, capaz de causar problemas en la salud pública a nivel local, regional o mundial. Y acá tenemos ejemplos. En su momento, cuando aparecieron, eran emergentes, porque recién aparecía, por ejemplo, el virus de la insuficiencia humana, el ébola, la gripe, que si bien ya tiene muchos antecedentes, que se conoce del siglo XIX, y también en el siglo XX, cada brote tenía algo que era diferente a los casos anteriores. Los virus de la hepatitis B y C, y otra, recientemente aislado, que es el virus de la hepatitis G, que es lo que se está estudiando. De las bacterianas, miren esto, una Escherichia coli, causal de brotes de diarrea sangrante y a veces síndrome urémico hemolítico, para el caso de la insuficiencia renal en Norteamérica, Europa y Japón en 1982. Este síndrome urémico hemolítico fue algo endémico acá en la Argentina a principios del siglo XX, y en donde justamente un doctor llamado Malbrand, no sé si lo han escuchado ustedes en los medios nacionales, es un instituto que lleva ese nombre, donde se trató a esta epidemia con utilizando los plasmas de los pacientes que ya se habían curado, ¿no? Utilizando el plasma con presencia de anticuerpos, que es lo que actualmente se está haciendo para combatir el coronavirus acá en la Argentina. También la Legionella pneumophila, causada de la legionelosis, que apareció justamente en un Congreso Mundial en Filadelfia en 1976. Bueno, es un ejemplo de la bacteria. ¿Y qué significa reemergente? Se define por la reaparición y el aumento del número de infecciones de una patología ya conocida, o sea, en este caso el concepto es brote. Ocurre que, por una razón, de los pocos casos registrados, se había dejado de considerarse un problema de salud pública. Cuando se produce un brote, es cuando aumenta la incidencia de cualquier enfermedad en una comunidad y en un determinado tiempo. Como generalmente está asociado al ciclo evolutivo del agente infeccioso, hay momentos del año en donde se sabe que va a tener mayor incidencia que en otros momentos. Y siempre tiene una cierta cantidad, en el caso de las acciones de salud que se desempeñan, están las prevenciones, y entre ellas es conseguir una vacuna, por ejemplo, que es la inmunización. Una vez que se consigue la vacuna, se anula, o se trata de anular estos brotes, y con el tiempo ya no aparecen. Cosa que se había logrado con muchas enfermedades acá en la Argentina. Pero hay veces que ocurren estos brotes de tanto en tanto y se vuelven pandémicos de vuelta. Endémico primero y después pandémico. Ejemplo de virus reemergentes: el dengue, que es lo que nos aflige hoy; fiebre amarilla, que está acá en el vecino país de Brasil; de las bacterias, el cólera, que acá anduvo por los años 90, y la meningitis cerebroespinal, que a Dios gracias por acá no llegó, pero sí está en África presente, con más de 102 millones de afectados. A ver. Acá dice, la OMS estima que las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes están surgiendo a un ritmo sin precedente de una por año desde la década de 1970. Hay muchas estadísticas para esto, chicos. Yo les he sacado la más importante. El incremento del área geográfica tropical, se entiende esto, para los que les gusta u odian geografía, vean cómo se aplica todo. Es la porción ¿se acuerdan cuando veamos la latitud y la longitud del planiferio?
Todas aquellas regiones englobadas entre los dos trópicos son zonas tropicales, en donde estos se pueden reproducir fácilmente, tanto hacia el norte como hacia el sur. ¿De quién estamos hablando? De estos agentes infecciosos. Y trae como consecuencia la expansión de enfermedades infecciosas reemergentes a regiones donde ya habían sido eliminadas, como el dengue y la fiebre amarilla, o infecciones emergentes donde nunca había existido, como el Zika y el chikungunya, en muchos países del mundo y actualmente ya están presentes en la Argentina. Recuerda que las provincias más afectadas acá en la Argentina son Misiones, Corrientes y Chaco y Formosa en menor medida. ¿Quiénes son los responsables? Estos artrópodos. Dentro de los artrópodos, mira, acá tenemos garrapata mosquito, este mosquito, que tiene estos diferentes tipos de nombres, son diferentes familias. Pueden leerlo ahí, los nombres, Culex pipens, Anopheles y Aedes aegypti. Y justamente de este es el caso que este mosquito, Aedes aegypti, tiene esa mala fama de que se puede contaminar de 3 virus diferentes, Zika, dengue y chikungunya. ¿Quién estudia todo este accionar del ciclo evolutivo de esos virus que infectan el intestino de estos mosquitos y ellos con su picadura se convierten en vectores de la enfermedad? La ciencia de la medicina que lo estudia es la entomología médica. Es la ciencia que estudia los insectos y otros artrópodos de interés sanitario, bien porque por sí mismos pueden provocar las enfermedades o porque pueden intervenir como vectores en su transmisión. ¿Qué es lo que provoca la presencia de estas emergencias y reemergencias? Bueno, el gran aumento de la población mundial, la mundialización acelera la globalización, el incremento del comercio internacional tiene mucho que decir, los cambios químicos en el medio ambiente, los cambios climáticos, los cambios en el medio ambiente, las nuevas tecnologías y procedimientos pueden encontrarse también entre las causas de epidemia relacionados con la producción, conservación y distribución de los alimentos. Recordemos acá el problema que hay con los pesticidas. Entonces, ellos regulan la actividad biológica de muchos agentes naturales y retienen o inhiben el crecimiento de otros, pero y de alguna manera alteran el equilibrio natural. En pos de aumentar la producción y mejorar la calidad. El aumento de la expectativa de vida es un factor contradictorio. Esto es algo que está en discusión. ¿Por qué? Porque se aumentan más años más años de vida, más años en la esperanza de vida, pero no siempre va de la mano de la calidad de vida de los seres humanos. El incremento de la resistencia bacteriana a los procesos de esterilización, que tiene como consecuencia la selección de microorganismos capaces de resistir estos métodos. Esto es algo que está muy en el tapete. En todos lados ya habrán escuchado de pacientes que han evolucionado más porque se han infectado o reinfectado con microorganismos que son multiresistentes. Situaciones que también lo vamos a ver en los diferentes lugares donde tengamos las prácticas. La desorganización de los servicios de salud pública es algo que está muy marcado, en especial en América Latina, y nosotros no somos ajenos a ello también. Bien, eso con respecto a las enfermedades emergentes y reemergentes. Y la clase de hoy se refiere a dengue. Miren esto, no había un mapa actualizado a nivel de la OMS, no distribuyó ningún mapa del año 2020. ¿Por qué? Porque ellos siguen de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Entonces, ellos están cerrando en este mes, con el día 30 de junio estaban cerrando la semana epidemiológica 32, creo, 33, y ahí consideran cerrada la temporada para el dengue, y para todas estas afecciones de dengue, zika y chikungunya. Entonces, este es el mapa anterior, y aquí ven los diferentes casos y las muertes que hubo en el 2019, que fue el anterior que publicaron. ¿Qué tenemos que saber del dengue? Que es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos, que se ha propagado rápidamente en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud en estos últimos años. La responsable es la mosquito hembra. ¿Por qué? Porque ella es hematófaga, y que el mosquito principalmente involucrado es el Aedes aegypti.
Y en menor grado también se lo descubrió a la Aedes albopictus, que ya vamos a ver de quién se trata. Estos mosquitos también transmiten la fiebre amarilla, la fiebre de chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika. Está muy extendido entre los trópicos, con variaciones locales y riesgos que dependen en gran medida de la temperatura y la urbanización rápida sin planificar. Es decir, no hay un buen control del saneamiento ambiental. El agente etiológico, microscópicamente se lo ve así, es una enfermedad infecciosa producida por el virus de dengue. Esta es la abreviatura del virus de dengue. Este es el género Flavivirus y la familia Flaviviridae, que es un tipo de arbovirus. Mire, todos estos conceptos que hay que conocerlos, y esto seguramente ya tuvieron microbiología ustedes, me imagino, pero bueno, esta es cómo biológicamente están ubicados en la escala. Las partículas virales tienen ARN de cadena simple envueltas en aproximadamente 40-50 nanómetros de diámetro. Para aquellos les recuerdo que nanómetro es 1 a la menos 12, es un tamaño 1000 veces menor a la del milímetro. Existen 4 serotipos llamados dengue del tipo 1, 2, 3 y 4. Todos los serotipos han sido aislados en las Américas. Y en varios de ellos circulan simultáneamente los 4, creando un grave riesgo de epidemia, y ya lo vamos a ver por qué. Bien. Esta es una revista científica, publica esta microfotografía, en donde acá los virus están rompiendo una membrana celular y está invadiendo un linfocito. Esto van a ver que es común en las enfermedades infecciosas, que su modo operandi es invadir los glóbulos blancos y a través de ellos conquistan o anulan el sistema inmune hasta alcanzar una viremia. Esto es lo que me estaba hablando hace rato, que tiene una capa de envoltura proteica y que tiene esta estructura, y acá está su forma de reproducirse, que es el ARN virus. Bien, y aquí están los diferentes serotipos, la categorización de cada de ellos para ver en cada línea de subtipos cuántos genotipos hay. Y este es el tema que están viendo los epidemiólogos y los científicos, porque a medida que estos subtipos van avanzando en las diferentes geografías del continente, cada uno de estos se va adaptando mejor a un microclima, lo que hace más difícil de erradicarlo, porque tiene la capacidad de adaptarse, porque justamente son virus. Recuerden que esta forma de vida son mucho más remotos que la presencia humana. Ellos han estado presentes antes que nosotros hemos sido como un organismo pluricelular. Acá dice, un serotipo suele ser dominante en una región por 2 a 4 años, luego declina su prevalencia y otro serotipo o más emerge para reemplazar al anterior. Eso es lo que da la explicación de por qué es tan difícil de erradicar esta enfermedad. Los vectores. Bueno, esta fotito aparece en los viejos libros de entomología. Esta es una foto actual. En este caso, este sería un macho, porque está alimentándose de una hoja, por lo tanto es la forma de cómo lo hace el macho. La hembra no, ella es hematófaga, necesita la sangre para su ciclo reproductivo. Y acá tenemos el estadio de la larva. Entonces, este es el Aedes aegypti. Y este que está acá es el otro de los involucrados es Aedes albopictus. Ya vamos a ver qué dice acá. Como otra especie de mosquito, la hembra posee una trompa fina y alargada. Bueno, esto le va a quedar como información. No es necesario que lo sepan ahora, pero para que sepan cómo se llama este pico. Este pico es ese que dice una trompa fina y alargada, la probóscide se llama, que a modo de estilete utiliza para picar y extraer sangre de los vertebrados, en especial mamíferos y aves, que aprovecha para el desarrollo de los huevos a modo de proteína. Utiliza unos pequeños filamentos que son los bigotes, que acá no se ve, pero sí en este dibujito ven
lo pueden ver al cursor acá que le estoy señalando, estos bigotitos que tiene aquí al costado. Sí, sí, se ve. Eso es importante porque eso le ayudan a los mosquitos para localizarlo a su fuente de alimento. Utiliza estos pequeños bigotes a lo largo de la probóscide para detectar dióxido de carbono. Mire lo que sigue. Percibe el dióxido de carbono proveniente de animales, incluidos los seres humanos, a los que acecha. Los machos de la especie, al igual que el otro mosquito, se alimentan del néctar de la planta. La característica general de los aeres tienen unas manchas negras y blancas en el cuerpo y patas, pero pueden presentar también otras coloraciones. El mosquito Albopictus, también llamado tigre, este es de origen asiático. Es una especie de díptero nematócero, se llama. Se caracteriza por su coloración negra con ornamentación blanca en tórax y abdomen. Tórax y abdomen tienen una línea recta, miren esto, esa línea que está ahí. Tórax, abdomen y una parte de la cabeza también. Que este otro no lo tiene. Este es el Aedes aegypti, este es el Albopictus. Bien. Tiene una ornamentación blanca en tórax y abdomen, patas a bandas negras y blancas y una conspicua línea blanca longitudinal central del tórax y cabeza. Su longitud es de 5 a 10 milímetros. Bien. ¿Por qué es importante este mosquito que se agrega, el Albopictus? Bueno, justamente es de origen asiático, ingresó por el extremo norte del continente y tiene la capacidad de adaptarse al frío. Por lo tanto, complica aún más la situación, de tal forma que a través de China llegó hasta Rusia, y Rusia sabemos de congelado que es, y llegó a infectar a 15 países de Europa. Actualmente está en España, así que dio la vuelta al mundo. Y llegó hasta acá, hasta América Central y América del Sur. ¿En qué parte está? Actualmente está localizado en la provincia de Misiones y Corrientes, aunque está asociado con otras enfermedades que es el Zika y el chikungunya en este momento. No como dengue, pero el mosquito está, o sea que fácilmente se puede contaminar. Bien, la transmisión, el mecanismo de transmisión. El virus infecta al vector a través del intestino y este pica al hospedador. Se produce la transmisión, la persona infectada, entonces tenemos así. Un mosquito no infectado pica a la persona infectada y se transforma en un vector infectado. Este pica a un paciente sano y le enferma a la persona. Tenemos ese mecanismo. Bien, ¿cómo son los mosquitos? Bueno, viven en hábitats urbanos y se reproducen principalmente en recipientes artificiales. Todo lo que ustedes han estado escuchando en los medios de comunicación están al tanto de esto. A diferencia de otros mosquitos, se alimenta durante el día. Tiene un horario especial. Los periodos en que se intensifica la picadura son al principio de la mañana y al atardecer, antes de que oscurezca. Esto es cuando es clima templado o hace calor. Estamos hablando de las 4 estaciones menos en invierno. En invierno es capaz la hembra de vivir adentro de un ambiente que está climatizado y sobrevive el invierno. Los huevos del aire pueden permanecer secos en sus lugares de cría durante más de un año y eclosionar al entrar en contacto con el agua. El Albopictus, bueno, acá está lo que estaba contando antes, es un vector secundario del dengue en Asia, se ha propagado a Canadá, norte, y todo lo que hemos estado hablando antes. Su tolerancia a la temperatura bajo cero, su capacidad de hibernación y su habilidad para guarecerse en microhábitats son factores que propician su propagación. Está incluida, miren esto es lo que dice la OMS, está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Imagínense las cosas que vamos descubriendo. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, hemos utilizado estos boletines que yo les
como decía la licenciada Moyano, ustedes tienen acceso por vía internet a estos boletines que son semanales. Miren acá, este es el número 499. Acá dice, SE Semana Epidemiológica 23 del año 2020, que es con fecha 30 de mayo. La próxima, que sería la 24, es con fecha del 30 de junio. Por lo tanto, va a aparecer ya la semana que viene la próxima publicación. Bueno, en esa última aparecían, mire cómo están en la Argentina los lugares y las provincias que han sido afectadas. Esto acá Mendoza, llegó hasta Mendoza, miren eso. Ya hubo brotes anteriores, años anteriores de dengue, pero no, siempre estaba acá, en el límite norte del país. Y algunas veces llegó hasta acá, hasta Santiago, Tucumán, Salta, pero pocas veces. Esta vez llegó mucho más, ha sido mucho más virulento y tomó mucho más casos que otros casos, que años anteriores. Y miren acá los subtipos. Dengue 1, 2 y 4. Vean la distribución. ¿Dónde está Tucumán acá? Ahí. Presencia o predomina el dengue de tipo 1 y menos dengue de tipo 4, que aparece ahí esa manchita verde. Pero veamos el resto del país, predomina el 1, que a Dios gracias es uno de los que es, no tiene una tanta carga viral y no es tan letal. El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado por el virus que para estarlo debe haber picado previamente a una persona infectada en el periodo de viremia. Bueno, esto ya lo hemos explicado. La parte que el paciente se acuerda del esquema donde aparecía una personita dibujada en rojo, que es la persona que está infectada, es cuando está haciendo la viremia. Si durante la viremia un mosquito no infectado pica a esta persona, se infecta el vector. Luego de un periodo necesario para el desarrollo de la infección viral, el mosquito tiene ese periodo de incubación extrínseco. Permanecerá infectante por el resto de su vida, el mosquito, y con capacidad de infectar a individuos susceptibles. Ese es otro tema también, porque no todos los pacientes son susceptibles a desarrollar la enfermedad. Justamente, las personas que tienen problemas con su inmunidad, tienen baja la inmunidad por diferentes situaciones, recuerden que hay muchos factores concomitantes que se desarrollan alrededor de una enfermedad. No todos se enferman, no todos los pacientes se enferman. Se enferma quien puede. Está baja la inmunidad del paciente y existe infecciones ocasionales. Bueno, en este caso hay una epidemia, y en este caso el mosquito infecta a los individuos susceptibles. La duración de este periodo es variable y entre otros factores depende de la temperatura media ambiental. Recuerde que si en invierno la hembra puso huevo en una superficie que está cercana al agua, basta con 2 o 3 días que haga calor. Esos veranitos de San Juan que se sabría de decir antes, bueno, ustedes son más jóvenes, pero sí sus padres lo habrán escuchado. Hay 2 o 3 días durante el invierno en donde hay temperatura de 20 a 25 grados y es suficiente para que tu huevo eclosione. Entonces también se reproduce en invierno. ¿Cuándo son casos autóctonos? Los casos autóctonos son aquellos en los que la transmisión se produjo en el área, lo que indica la presencia del vector infectado, en contraposición de los casos importados. ¿Qué quiere significar esto? El mosquito, el Aedes, tiene su fuente de alimentación cercana y su criadero y su forma de reproducción cercana al hombre. No vuela más allá de 400 o 500 metros del lugar donde se va a alimentar. Tampoco ni más allá de 400 metros de donde tiene el criadero. Por lo tanto, ¿quién difunde la enfermedad? Son los hombres. Los hombres y su poco saneamiento ambiental, justamente. Por los cacharros, por las malezas, por la basura que acumula, no somos cuidadosos con el manejo de los residuos y las aguas servidas y todo lo demás. Bueno, la culpa es del hombre. La culpa es del hombre. El mosquito sigue su fuente de alimentación, que somos nosotros, o cualquier otro mamífero, recuerden, ¿no? Cualquier otro mamífero también cumple
los requisitos para que ellos se reproduzcan. Y entonces, esto es lo que se denomina autóctono. Cuando el paciente se encuentra cerca de su residencia y el mosquito está cercano ahí y se produce la transmisión localizada en un espacio y en un tiempo igual, son los autóctonos. En cambio, los importados son aquellos en los que el paciente adquirió la enfermedad en un área distinta de la que reside o se hizo el diagnóstico. La enfermedad no se transmite por contacto persona a persona, ni a través de objetos, ni por vía oral, ni respiratoria, ni sexual. Esto también hubo un tiempo que había mitos en esto. Sí está descrita la transmisión durante el embarazo y la vía transfusional. Estas son cosas que están en estudio, pero se sabe que existe un tipo de dengue que suele afectar a las madres en sus diferentes etapas del embarazo con sabidos peligros que trae. Recuerden que en primera y en segundo etapa del embarazo, se refiere a los trimestres, tiene la capacidad de ser hasta teratógeno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Forma de transmisión de dengue, repasando otra vez, mosquito, el mosquito le transfiere a esta persona, pica a la persona con dengue, se infecta el mosquito, pica un sano y se sigue la enfermedad. Bien, esto es más de lo mismo que hemos estado hablando antes. Sigamos. ¿Y qué pasa acá en Argentina? En la situación nacional de dengue en la Argentina. Esta epidemia que comienza en 2019 y se extiende hasta 2020, en términos epidemiológicos, habla de la semana 31 del 2019 hasta las 22 del 2020. Se notificaron 66.280 casos. Bueno, ya que está desdoblado esta información de cuántos fueron los infectados, cuántos los diagnosticados, todo lo demás, son datos estadísticos, que esto vale para hoy, y quizás ya la otra semana ya varía, así que simplemente es una foto de la situación actual argentina, hasta dónde llegó esta epidemia de este año. Hasta el momento, en la presente temporada se registró la presencia de 3 serotipos. De los serotipificados a nivel país, el 72,5% corresponden al dengue 1, el 25% al dengue 4 y el 2% al dengue 2, donde justamente el dengue 2 es el que tiene mayor índice de letalidad. Bien. Manifestaciones clínicas. El dengue es una enfermedad de tipo gripal, así dicen algunos autores, que afecta a bebés, niños pequeños y adultos, pero algunas veces resulta mortal. Su trascendencia radica en que produce brotes explosivos de formas clásicas con brotes simultáneos, y ese es algo que caracteriza esta enfermedad. Tienen brotes simultáneos de forma hemorrágica o de choque grave. La severidad de la infección depende de la cepa y serotipo del virus infectante, lo que hemos estado hablando antes, la edad y antecedentes genéticos del paciente y el grado de viremia. El riesgo de dengue hemorrágico, que es la forma grave de esta enfermedad, es mayor, por lo que decía antes, en el caso del serotipo 2. Y en menor grado, el 3, el 4 y el 1. ¿Cuáles eran los serotipos que vimos en Argentina que están más extendidos? 1 y 4. Así que a Dios gracias no hemos tenido de estos otros, que es el 2 y el 3, que predominan en los países tropicales, como por ejemplo los que la pasaron mal fueron Brasil, Colombia, Venezuela, Belice. Bueno, acá. Existía una clasificación antigua, pero la OMS en el año 2009 la redefinió con una nueva clasificación en donde se habla de dengue y dengue grave, en donde la característica de dengue es esto: se debe sospechar que una persona padece de dengue cuando una fiebre elevada, tiene la presencia de una fiebre elevada de 40 grados o alrededor. Se acompaña de 2 de los siguientes síntomas: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares o retroocular, dolores musculares y articulares. Esto es algo característico de la enfermedad, porque antiguamente a esta enfermedad se la conocía como fiebre quebranta hueso. Era el nombre del siglo XIX esta enfermedad. Náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullidos. Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado y por lo común duran de 2 a 7 días.
El dengue grave es la forma, es la complicación de esta otra, que es potencialmente mortal, porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragia grave o falla orgánica. También dice que los signos que se advierten de esta complicación se presentan de 3 a 7 días después de los primeros síntomas y se acompañan de un descenso de la temperatura corporal. Ya vamos a ver cómo es este mecanismo, ya lo vamos a explicar bien acá. Bien. ¿Qué más tiene? Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragia de las encías, fatiga, inquietud, presencia de sangre en el vómito. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales. Hay que brindar atención médica para evitar otras complicaciones y disminuir el riesgo de la muerte. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está viendo en los medios de difusión masivos? Estos signos que me está viendo acá son los que ya me dan un indicio del tipo de enfermedad que tiene. Recuerden que esto es común a los 3 tipos de enfermedad que puede transmitir la Aedes aegypti. O sea, al principio va a ser un denominador común para el dengue, zika y chikungunya. Después hay que hacer un diagnóstico diferencial, pero hasta acá se caracteriza por ser dengue. Cuando aparece esto, dolores musculares y articulares, es el dolor en el retroocular y la presencia de estos ganglios linfáticos y el sarpullido en algunas ocasiones. Y para el dengue grave se caracteriza por esto, el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes. Imagínense que el paciente no quiere alimentarse ni beber nada, entonces se deshidrata, pierde volumen. Y bueno, ya vamos a entender el mecanismo. Ustedes han visto medio interno, pero van a ver cómo se concatena todas las cosas. Se acelera la respiración, hay hemorragias por la encía, fatiga, inquietud, presencia de sangre de vómito, en fin. Como ven, cómo se complica este paciente. Bueno, para las manifestaciones clínicas del dengue se dividen en 3 etapas, así es como se le estudia en medicina: etapa febril, crítica y de recuperación. Bueno, acá le quise hacer un cuadro sinóptico. No sé si pueden leer ahí esa letra chiquita. ¿Lo pueden leer o no? Es demasiado pequeña, Muy pero chiquita. bueno, usted lo puede ir A ver, leyendo, ahí. dado que no podemos ampliar la pantalla. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ahí, bueno, bien. Entonces, fíjese, en medicina ellos los dividen en 3 grupos: etapa febril, crítica y recuperación. Esta es la forma en cómo lo encaramos nosotros al paciente cuando lo recibimos en un hospital o en una guardia. ¿Ah? Una etapa febril, una crítica y otra recuperación. La característica en la etapa febril: fiebre alta y repentina. El tiempo de duración de 2 a 7 días. Y la evolución. Con frecuencia hay un enrojecimiento facial asociado con la temperatura. Puede haber un eritema, dolor corporal, lo que hemos estado hablando antes: mialgia, artralgia, cefalea, dolor retroocular. Y puede haber manifestaciones hemorrágicas menores, petequia, equimosis en la piel. Esas son pocas veces. ¿Qué pasa una vez que los captamos? A este paciente se le hace un tratamiento, se lo rehidrata, se le da antifebriles, y si mejoran, estos pacientes se los manda a la casa. Si los pacientes mejoran, luego de bajar la fiebre, se los considera como casos de dengue sin signos de alarma. Para la etapa crítica, se sigue el mismo tratamiento, se le hidrató, porque el problema acá era la deshidratación. Acá se lo hidrató y se le dio lo antifebril. ¿Y qué pasa cuando baja la temperatura? Si mejora, se lo manda a la casa, pero el tema es cuando no mejora. Acá dice, la temperatura baja a 37,5 grados centígrados o menos. ¿Cuánto tiempo duró esto? De 3 a 7 días, es parecido a este otro, de 3 a 7 días. Aumenta la permeabilidad capilar, aumenta los valores del hematocrito. Esto se van a aprender también, lo que es el hematocrito es un valor, una referencia de glóbulos rojos con respecto al plasma. ¿Y qué pasa acá? Aumenta la permeabilidad capilar. Y cuando no responde al tratamiento, si los pacientes empeoran al bajar la fiebre, presentan signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma?
A ver, veamos si está por acá. Bueno, pero ya van a aparecer. Los signos de alarma son los que me estaba hablando antes. Pues, el tema, dolor corporal, las mialgias, las artritis, la cefalea, todo eso. Si todo esto, a pesar ya de usted del séptimo día, esto se mantiene, porque ya tiene que evolucionar para bien, ya no tiene que tener fiebre ni estos dolores, si se mantiene, es el comienzo de la etapa crítica. Entonces, ¿qué puede pasar con esta persona? Ya es con signo de alarma, presenta signos de alarma y tiene el problema de que se hace crítico, entonces puede desarrollar, es gran candidato para desarrollar la forma del dengue grave. Y el dengue grave, tenemos esto, se llama choque por esta recesión de plasma, pierde abruptamente plasma. Hay una gran salida de líquido, del volumen que tiene que estar dentro de las arterias, y va hacia el líquido intersticial, provocando edema, bajando el volumen, bajando la presión, aumenta el hematocrito, se hace, hablando mal y pronto, muy densa la sangre, no oxigena bien el paciente y tiene problemas de coagulación también. Aparece hemorragia grave, compromiso serio de órganos. Hay órganos que pueden claudicar ante la presencia o déficit del volumen sanguíneo. Más adelante se puede instalar síndrome de dificultad respiratoria, justamente porque no puede ventilar adecuadamente, porque le falta el volumen sanguíneo para perfundir esos órganos. Y también puede aparecer un edema pulmonar no cardiogénico. Ahora, cuando el paciente al recibir este tratamiento que se le hizo al principio, y estaba acá porque no mejoró, al cabo de las 48 a 72 horas de que se dijo que comenzó la etapa crítica, ya mejora. La mayoría de los pacientes, un 82%, mejoran a las 48 a 72 horas. Entonces, aquí hay una mejoría general del paciente, entonces entramos en la etapa de recuperación. Porque recupera el apetito, mejora los síntomas gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico, se incrementa la diuresis. Entonces, esto es algo que caracteriza la enfermedad. Comienza abruptamente con la aparición de esto, se mantiene durante 2 a 7 días convaleciente, tiene un tiempo también en donde puede evolucionar bien, y hay un tiempo que es abrupto también en donde se puede complicar, y cuando se complica se puede complicar mal, entonces hay que estar muy atento a esta situación. Y la otra característica es que así como se complicó, también así se revierte, es muy rápido, de 48 a 72 horas. Estas son cosas que caracterizan la enfermedad. En los libros de medicina también aparece esto. Día de enfermedad, total, miren, 9 días, la temperatura hasta 40 grados, acá cuando comienza, acá cuando aparece la declinación, cuando ya se le hace el tratamiento y baja la temperatura, es acá donde el paciente mejora y sale o empeora. Y ahí hace el dengue grave, el shock hemorrágico. Bien, con todos esos problemas que tiene. Miren, ¿ven? Esto aparece acá en el boletín de la OMS publicado el 2 de marzo del 2020. Bien, complicaciones. Es lo que hemos estado hablando antes. El choque por dengue que está presente en la inmensa mayoría de los enfermos que agravan o fallecen como causa directa de muerte o dando paso a complicaciones tales como lo que hemos estado hablando antes. Otras formas graves, bueno, también aparece el compromiso de diferentes órganos asociados al edema, gravedad o muerte. Son formas atípicas. ¿Cuáles son? Cuando se da concomitantemente con la afección de otras enfermedades, por ejemplo, hepatitis o hepatopatía, que conduce al fallo hepático agudo. Es decir, un paciente que ya tenía una hepatopatía va a desarrollar un fallo hepático agudo. Una encefalitis o encefalopatía también lo puede provocar o lo empeorar. Alteración de la conciencia. Esto es algo que es muy frecuente en los países tropicales. Disculpe, estamos viendo la pantalla cortada. La habíamos probado que como es muy pesado, no se veía pantalla completa, pero si la puede volver así chica como estaba para que la podamos ver completa. No? A ver ahí. Ahí sí. Total, estamos cerca de... Y podemos ver. Bueno. Ahí está. Entonces,
Ya hemos hablado, el cheque por dengue se llama cheque por dengue, es cuando se produce la etabaciación con la hemorragia que hemos estado bien. Y las otras formas graves son las formas atípicas, que son la hepatitis, la hepatopatía, que conduce a un fallo hepático agudo, la encefalitis, alteración de la conciencia, miocarditis o miocardiopatía, con una posible insuficiencia cardíaca, nefritis o nefropatía que llevan a una declinación, a una insuficiencia renal aguda. Bien, siga. Diagnóstico. ¿Cómo se lo diagnostica? Bueno, hay muchos métodos. Yo les dejo acá la información. Miren todos los tipos de diagnóstico que hay. Eso se lo van a aprender en epidemiología también. Diagnóstico de laboratorio. La principal forma, vamos a mencionar estos dos nomás, de diagnóstico de laboratorio. La prueba principal para diagnosticar el dengue, tenemos los anticuerpos específicos en el suero del paciente. Se le toma una muestra de sangre que se le saca aproximadamente entre el tercer y el séptimo día de convalecencia del paciente. Una vez que ocurre que cuando el paciente consulta por fiebre, generalmente ha pasado 24 o 48 horas. Entonces, la muestra de sangre se le va a sacar al cuarto día o quinto día. ¿Por qué? Porque ya comenzó el ciclo evolutivo del microorganismo, entonces ya hay presencia de anticuerpos específicos en el suero del paciente. Y eso es lo que da el diagnóstico diferencial. De la detección del antígeno viral o RN viral en el suero o tejido o aislamiento viral. Bueno, esta es otra forma también que se lo hace a través de diferentes tejidos del paciente, pero este es algo más complicado, se lo hace a posterior. Diagnóstico serológico son todo esto, que también son para corroborar. Tenemos pruebas de la inmunocaptura enzimática a la inmunoglobulina M. Esto que dice MAC-ELISA es la forma, como se lo conoce el laboratorio, que son los más precisos. MAC-ELISA y NS1-ELISA se llama. En este, lo que hace es captar a la inmunoglobulina M y a la G, a la enzima, inmunoglobulina M y a la G. Otra, inhibición por hemaglutinación, fijación de complementos, neutralización, detección del antígeno de proteína no estructural del dengue. Esta es una específica desarrollada en Europa, NS1-ELISA. Y acá le puse, en donde ELISA y NS1-ELISA son los que tienen actividad y sensibilidad para la positividad de la prueba. Y bueno, existe toda otra tipo de determinaciones que ayudan a detectar la enfermedad. Recuerda, acá te aparece el diagnóstico diferencial. Esto es importante porque al hacer el diagnóstico se debe tener presente que algunas molestias pueden confundirse con las de otras enfermedades, como por ejemplo malaria, rubiola, sarampión, fiebre tifoidea, meningitis, gripe, influenza, en donde el dengue, y recordamos que para el caso del dengue no hay rinorrea, o sea, secreción de moco por la nariz, ni congestión nasal. Esto es importante. Ustedes en el futuro van a ser agentes efectores de la salud y tienen que recordar bien esto. Como diagnóstico diferencial, el dengue nunca le va a dar rinorrea, o sea, la secreción de moco por la nariz, ni tampoco congestión nasal. Todos los otros signos que hemos estado viendo, ¿se acuerdan que le había dicho que se lo podía englobar a las otras enfermedades? Bueno, por eso se necesita el diagnóstico diferencial. Digamos. Y acá, ¿qué hizo Argentina? La ANMAT es un ente nacional regulador de los medicamentos. Trabajó para que se cumpla con criterios de seguridad y eficacia y calidad, mientras que el Instituto Malbrán colabora con la evolución de la efectividad del test. ¿Qué hizo? Conjuntamente con la Universidad Nacional de San Martín y con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, que es el CONICET, crearon nuevas tiras reactivas que permiten detectar la presencia de la IgM, lo que me estaba hablando antes, ¿se acuerdan que era de ELISA? La presencia de IgM para dengue en solo 10 minutos, con un 95% de sensibilidad y un 90% de especificidad cuando se utiliza el suero del paciente con al menos 5 días de enfermedad. En el caso anterior, ese ELISA lleva más o menos una semana para dar el resultado. Este le va a dar, y recuerde que es aproximado, ¿no? Es un aproximado. Es de 10 minutos. Entonces,
y la sangre tiene que haber sido sacada al menos en el 5.º día de la enfermedad. Y esto se publicó el lunes 17 de febrero de 2020 en el boletín oficial. Tratamiento. Bueno, tratamiento, dice, no hay un tratamiento antiviral específico. Solo se realiza el tratamiento de los síntomas y un seguimiento estricto de los pacientes. Al paciente se lo clasifica dentro de 4 categorías de riesgo, que es como hemos estado viendo hace un rato y ya hemos hablado también. Y acá están los signos de alarma que habíamos mencionado antes, ¿se acuerdan? Dolor abdominal, vómito, los derrames cerebrosos como estaba hablando, la pérdida de volumen, peritonía, pleura, pericardio, sacada de las mucosas, somnolencia, irritabilidad, hepatomegalia y los laboratorios. Bien, ¿qué queremos ver con esto? Sí existe una vacuna, pero no ha tenido buen resultado. Ya lo vamos a ver más adelante, pero actualmente el tratamiento es esto. Se ven, no tiene un tratamiento antiviral específico, pero sí se tratan los síntomas y se le hace un seguimiento estricto de los pacientes. Es hasta ahora lo que mejor resultado ha dado. Bien, esto también queda para información de ustedes, los criterios, sin signo de alarma, tolerancia, de lo que hemos estado hablando. ¿Qué pasa acá? Miren, con el embarazo, era de extrema de la vida, menor de un año. Bueno, queda esta información para que lo lean. Y acá es lo que hemos estado hablando. En el dengue grave, el cheque hipovolémico por fuga de plasma provoca el distrés respiratorio, el sangrado, el daño orgánico. Ya hemos estado hablando de eso. Acá en la Argentina, los casos positivos de qué? De dengue. Fíjese que, a ver, ¿dónde está Tucumán? Acá. A Dios gracias, no se ha dado tanto. Este es de la última semana epidemiológica y había dado 8 casos positivos de dengue en la última semana epidemiológica, que está acá. ¿Se acuerdan el mapa anterior que aparecía un montón de manchas naranjas por acá, por acá, por acá? Eso era en la etapa más crítica de la enfermedad. De la última semana apareció que ya estaba esto, en donde ya se ve que está declinando. Para prevención y control tenemos esto. No se puede hablar nada del control, de la prevención y control de dengue si no hablamos de estos elementos que estamos viendo acá, que es el cacharreo, ¿no es cierto? Eliminar la agua estancada, la limpieza de los hogares, en la periferia del hogar e incluso dentro del hogar. La fumigación también es otra alternativa. Prevención, y acá también estamos hablando del tema de la vacuna que le decía antes. Dayvaxia se llama, y este es un laboratorio desarrollado por Sanofi Pasteur, fue del año 2015, no tuvo buena repercusión porque dice, dichos resultados revelaron que el grupo de participantes del ensayo, que eran cero negativos en el momento de la vacunación, tenía mayor riesgo de padecer dengue grave y hospitalizaciones por dengue que los participantes no vacunados. Entonces, esto es la utilización que se hace cuando se lo hace en forma apresurada, cuando dice, sí, tenemos una vacuna, es cierto, sí teníamos una vacuna que era para los 4 serotipos detectados en ese momento. Actualmente hay un quinto más que se detectó, un quinto subtipo que está en estudio de dengue. Yo me imagino que lo estoy aburriendo un poco, pero bueno, le estoy dando las actualizaciones. Esto fue en 2015 y en el 2016 hizo un estudio retrospectivo de la Organización Mundial de la Salud, acá dice, ¿dónde está? Publicó una recomendación condicional sobre el uso de zonas en donde se puede utilizar esto en las zonas endémicas, y dio este resultado para noviembre de 2017, entonces se paró con esto. Ya no se utiliza esa vacuna, hasta que salga una mejor, por supuesto. Bueno, prevención, lo que hemos estado hablando, evita que los mosquitos entren en lugares para depositar huevecillos, eliminar correctamente el desecho. Espere un poquito porque se dejó de compartir la imagen, la pantalla se fue, ¿se puede compartir de nuevo? A ver, seguramente hice algo yo. A ver, espérenme. Volvamos arriba donde está compartir. Ahí se ve.
Está en la prevención, en la filmina Ahí de está. prevención. Ahí Sí. está. No sé dónde dejarlo de ver. ¿Ahí? Cuando estaba hablando de la vacuna. Ahí. Bueno, de la prevención. El único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los vectores que son los mosquitos. Todo lo que nos dicen los medios masivos de comunicación es lo correcto. Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar los huevecillos, eliminar correctamente los desechos sólidos y posibles hábitats artificiales, cubrir y vaciar, limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico, aplicar insecticidas, utilizar medidas de protección personal en el hogar. Recuerden que cuando el paciente está en el domicilio y ya está infectado, entre otras acciones, necesitamos que los mosquitos no lo vuelvan a picar, porque ese mosquito, si no estuviera infectado, puede picar al resto de la familia. Entonces necesitan el uso de tules, poner un mosquitero en puerta de ventana y en la habitación, en la cama donde viven, utilizar un tul. Utilizar medidas de protección personal en el hogar, como un mosquitero a la ventana, usar ropa de manga larga, repelente, material de tratado de insecticida. Estas medidas tienen que observar durante un día. También en el lugar de trabajo, dar que el mosquito pica durante el día, mejorar la participación, todo lo que hemos estado viendo. Bien. Y esto es otro, miren acá, pueden ver el cursor, el frío no detiene al dengue. ¿En quién estamos pensando? En el albopictus. En el albopictus por esa adaptación al frío que tiene. ¿Qué más tenemos que hacer? Veremos acá ya como cuidado de enfermería a los pacientes con dengue clásico, que es el dengue común. Vigilar el patrón respiratorio, proporcionar oxígeno cuando vemos que ya está haciendo una disnea el paciente, control de signos vitales de cada 4 o 6 horas, que tiene que ser más seguido, vigilar los picos febriles, porque siguiendo la característica abrupta de la enfermedad, control de la temperatura con medios físicos, cuando se presenta esta, administración de antipiréticos, ya en el caso bajo prescripción médica, reposo absoluto, vigilar sangrado. Reposo absoluto significa que el paciente hay veces que igual quiere hacer su trabajo porque necesita trabajar. Y ahora que estamos con la cuarentena, todos necesitan trabajar, pero hay veces que no va a poder, porque va a ser peor y necesita hacer el reposo. Control del líquido ingerido y eliminado, aumentar la ingesta de líquido, incluyendo sal y rehidratación oral. Evitar rasurarse. Cuidado con esto, porque recuerden que hay un problema con la coagulación de la sangre, entonces tiene que evitar rasurarse en ese momento. Cepillar suavemente los dientes. Cuidado con esto, relaciones sexuales, está referido a los cuidados en general, ¿no? Los cuidados en general. Mantener buena higiene corporal, reportar al médico los resultados de exámenes como hematocrito y plaquetas cuando se reciben en el laboratorio. Para pacientes con la forma grave, que es el dengue hemorrágico, bueno, este paciente ya va a estar atendido, básicamente va a estar internado y va a estar en una terapia intensiva. Entonces, son los cuidados que se le hacen en la terapia, monitoreo de funciones vitales cada 30 minutos, frecuencia cardíaca, todos los parámetros vitales. Contra la temperatura por medios físicos también, mantener la vía venosa permeable. Recuerden que acá estamos hablando de la utilización de grandes volúmenes para reponer esa cantidad de plasma que ha perdido, mantener una buena hidratación parenteral, la administración de medicamentos de acuerdo a prescripción médica, realizar el balance hídrico, que también lo van a aprender a hacer ustedes, control de diuresis horaria, administración de oxígeno de acuerdo a indicaciones médicas. Pero recuerden que no necesariamente tengo que esperar la indicación médica, sino que ya vamos a comenzar nosotros a tomar ciertas decisiones independientes, pero siempre con el apoyo y la indicación médica específica, porque estos pacientes pueden mejorar e inclusive pueden entrar en ARN, o sea, en resistencia respiratoria mecánica, cuando están bastante mal. Administración de inotrópicos según prescripción médica, observar sitios de sangrado. Estos inotrópicos son medicamentos que nos sirven para hacer aumentar la presión sanguínea, ¿no? Administración de elementos sanguíneos de acuerdo a indicaciones médicas. Hay veces que se permite la transfusión de sangre y otras veces no. Hay también una gran contradicción en esto, donde han visto quién tiene mejor efecto la reposición de cristaloides y en segundo lugar de
de geles antes que la reposición sanguínea, porque han tenido efectos contradictorios y han tenido shock anafiláctico. Entonces, predomina la reposición hídrica de policristalóide. Colocar un colchón antiescara, cambio de posiciones, comunicar al médico sobre los resultados de los exámenes, en fin. Y esta es la bibliografía. Espero que no lo haya aburrido mucho. Y gracias por su atención. Si quieren preguntar algo, estoy a la espera. Buen día. Sí, buenos días. Hola. Buenos días, licenciado. Sí, le escucho. ¿Sabe qué quería hacer? ¿Escucha o no? Sí. Sí, le escucho. No, estaba recordando que también había una charla del doctor Daniel López Rossetti que en cuanto a las medidas de prevención explicaba que como que si fuera que el mosquito es como que es nuestra mascota, como que nosotros le damos eso para que, o sea, le damos el lugar para que crezca, para que prolifere, para que se reproduzca. Sí. Eso en cuanto en relación a la prevención. Y por otro lado quería preguntarle sobre el tema de los olores, porque también no sé si son mitos o no sé bien qué será, obviamente creo que debe haber un estudio atrás de todo esto, en relación a los olores que perciben los mosquitos y si hay, por ejemplo, personas que sean más susceptibles a una picadura, por, no sé, por su piel, por la grasitud, por la temperatura, por el perfume. Tiene mucho de mito esto, ¿no? O sea, el mito suele decir, los mosquitos siguen a las personas que tienen olorcito a dulce. Así se decían algunos. No está demostrado. No está demostrado. Lo que sí sabemos científicamente, lo que habíamos dicho antes, los sensores que tiene el mosquito por el momento es de detectar el dióxido de carbono. Por lo tanto, a donde un mamífero, nosotros somos un mamífero, tiene su hábitat, ellos persiguen al mamífero, sea a donde sea que esté. Entonces, persiguen el dióxido de carbono, persiguen su presencia, y es así donde está su fuente de alimentación. Algo que, con respecto a la presencia o no de olores, no hay bibliografía que demuestre eso, ¿no? De lo que yo he consultado, y que he tratado de buscar lo más actualizado y no dice nada de eso, pero uno nunca sabe. Pero sí hay muchos mitos al respecto. Otra cosa importante, que sin querer me lo salteé, es que ese mosquito, como le dije, puede, a pesar de la época del año, puede sobrevivir a la etapa del invierno, de nuestro invierno, y directamente hace todo su ciclo evolutivo dentro del hogar. Y tiene lugares preferidos a donde reposar. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde el mosquito, si no se está reproduciendo o está buscando su alimento, está en reposo. Y los lugares que prefiere para estar en reposo son superficies lisas, oscuras. Por lo tanto, los lugares preferidos para reposar son detrás de los muebles, debajo de las camas, fijarse ahí donde hay ropa colgada en algún perchero, en todos esos lugares, en los baños, detrás de los pies del lavamanos, detrás de las cortinas de los baños, si hay galerías con cortinas, también allí, si hay algún techo interno con alguna canaleta que es un poco inaccesible, también ahí están ellos. Entonces, es un insecto que se está adaptando a temperaturas más frías. Y parece que llegó para quedarse. Así que, bueno, esas son las expectativas actuales. Muy bien, no sé si le contesté lo que quería saber, María. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar, chicos? ¿O están todos congelados o están todos dormidos? No sé, veamos. Se han quedado mudos, parece.
Acá en el chat, Jessica Bazán dice, fue claro. Bueno. Quizás, bueno, por eso a lo mejor no hay preguntas, porque el tema ha sido lo suficientemente claro y ha colmado las expectativas, ¿sí? El que tiene preguntas, por supuesto, tiene la libertad de hacerlas. Bien, bueno, estoy a la espera entonces. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, nos veremos mañana a las 8, si Dios quiere. Disculpe, licenciado. Sí. Disculpe que la interrumpa, licenciada. Sí. ¿Camila? Le quería hacer una consulta. Sí. ¿Siempre tienen que registrar los casos de dengue que ocurren? Mire, es de denuncia obligatoria. Porque le comento, Sí. a mí me dio dengue yo padecí dengue a fines de abril. Ajá. Ni siquiera me picó en mi casa el mosquito, pero bueno, irónicamente me contagié. ¿Y qué pasó? Yo estuve 12 días con la enfermedad, 12 días de fiebre. ¿Le entiendo? Recién el día 11, la temperatura me llegó a los 38 grados. Estaba con la fiebre altísima todo el tiempo. Me estaban tratando, fui al hospital, me mandaron para que me atiendan en la Policlínica Villalonga. No sé si conocen. Sí. Me atendieron, me recibieron bien, tenía la fiebre demasiado alta, ellos fueron muy amables, pero jamás se registró eso. Y, por ejemplo, el tratamiento que simplemente te dan es que tomes mucha agua y paracetamol, nada más. Exacto. Después, Esa es la política que se sigue hasta ahora. Les recuerdo, ¿qué es lo que pasa? No se permite, escuche bien, no se permite dar ningún tipo de antibiótico, sí, porque justamente tienen el efecto contraproducente de que si se complica su enfermedad y hace el dengue hemorrágico, sí, baja mucho más la defensa suya. O sea, ¿por qué? ¿Qué hace el antibiótico? El antibiótico, supuestamente, como es inespecífico a este virus, va a arrasar con su inmunidad, va a borrar los pocos glóbulos blancos que le quedan, ¿me entiende? Es por eso que no se le da antibiótico. ¿Me sigue, María? ¿María, usted? Sí, a ver, no lo tengo. pero por ejemplo, o sea, a lo que me refería y la consulta era de que si siempre lo tienen que registrar, ellos no lo registraron, y por ejemplo los exámenes complementarios, para evitar registrarlo de boca de la enfermera que me atendió, me dijo hacerlo de manera particular. Entonces todos mis estudios yo los hice de manera particular, por un lado externo, y lo único que hicieron era controlarlo, y la indicación en realidad fue, esto va a sonar así como muy vulgar, pero así me lo dijeron, negra, si vos pasás 7 días sin convulsionar por la fiebre, no te preocupes que te vas a salvar. Yo me sentía que me moría. El dolor de huesos es real, la fiebre es real, la fotosensibilidad es real, no tenés ganas de comer nada, y en los primeros días que empecé a comer, esa comida que probé, que fue un bife de pollo, hoy en día no lo puedo ver porque sentía todo amargo y me da asco, ya me da repulsión verlo. Sí, pero en realidad ellos, en la manera de registro, jamás hubo ese manejo. Obviamente, ustedes siempre ustedes los licenciados se refieren a los lineamientos y a las reglas, pero no quiere decir... Claro, ¿cómo se tiene que hacer? Exacto. Ese otro tema que, bueno, son de las tantas cosas que tenemos pendientes acá en la Argentina y en Tucumán también, ¿no? Cuando existe eso, despropósitos, yo siempre le doy un rasgo peyorativo, los chicos se me saben reír, porque yo digo, ¿qué pasa en Tuculandia? En Tuculandia hay veces que se hacen bien las cosas y hay veces que no. Y bueno. Por ejemplo, o sea, es como que lo que se debe hacer y lo que se hace no son congruentes. Claro. No son congruentes. La verdad que no tuve la oportunidad, en mi vida, en algún momento también he padecido una enfermedad hace muchos años, donde por primera vez había conocido un enfermero que era como alguien que cumplía con todas las características de las cuales nosotros estamos hablando durante las clases, de decir...
es una persona que tiene empatía, es una persona responsable, es una persona que cumple con lo que dice nuestra teoría, nuestro marco teórico como enfermero, pero después jamás me pude encontrar, no pude dar con una persona, aparte de ese enfermero que se llamaba Armando, que cumpla todo a rajatabla como todo lo que vamos aprendiendo nosotros aquí en clases. Ni en registro, ni en el trato, ni en el tratamiento, ni nada de eso. Eso bueno, es parte de nuestro destino, ¿no? De tratar de formar profesionales. Disculpe, licenciada. Sí, que ustedes sean también. Que cumplan eso. ¿Sigue usted? Sí, que sean la generación, ¿no es cierto?, de que vaya introduciendo esos cambios que se ven en el sistema, ¿sí? Y se les da a ustedes principios éticos, se les habla de la antropología, de la psicología, ¿sí? Y de lo que es el cuidado enfermero. Entonces, la máxima aspiración nuestra es que ustedes sean, ¿no es cierto?, los enfermeros que el paciente merece, que el paciente necesita para ser cuidado adecuadamente. Y con respecto a los registros, hay unas planillas de denuncia obligatoria, ¿sí? Y esas planillas de denuncia obligatoria las llenan tanto en la red periférica, ¿no es cierto?, sea toda la parte de la atención primaria, como los centros asistenciales de mayor complejidad, o sea, los hospitales. Y se llenan esas planillas, ¿no es cierto?, y se envían a el nivel central, en donde hay un servicio de registro, de estadística, que es el que va llenando también otras planillas que se envían a su vez a otros niveles, y así se van configurando los mapas de las provincias, los mapas regionales, y también ustedes, si se acuerdan, en primer año seguramente han visto las semanas epidemiológicas, y sirve para ver el comportamiento, ¿no es cierto?, de un gran número de patologías. En el caso de usted, se me ocurre, ¿no es cierto?, si usted se hizo el examen diagnóstico afuera, pero después volvió a la policlínica con el laboratorio en mano y avisando de que tenía, ¿no es cierto?, que le había dado positivo el laboratorio, seguramente ahí ellos han hecho los registros. Y bueno, y si no lo han hecho, han actuado muy mal. ¿Por qué? Porque para algo sirve realizar los registros. Los registros sirven, entre otras cosas, ¿no es cierto?, para ver el comportamiento de la patología, para ver la cantidad de insumos, de recursos humanos, materiales, ¿sí?, y programar todo lo que sea la asistencia. Entonces, un caso que se nos escapa no es algo que no tenga relevancia y que no tenga su impacto en el sistema provincial, ¿sí?, en todo lo que es el sistema provincial de salud. Después Camila Juárez pregunta en el chat, leí en una página web que dice que el mosquito, después de picar a una persona infectada, tarda 7 días en poder transmitir el dengue. ¿Es así? Bueno, hay que ver la evolución que tenga, pero se sabe que mientras el periodo de evolución, o sea, el ciclo biológico del virus, es que cuando comienza a hacer temperatura el paciente, es cuando ya comenzó la viremia, o sea, la presencia de virus en el sistema inmunológico y está circulando en sangre. No pregunta con respecto a la persona, sino al mosquito, ¿no es cierto? Yo interpreto que dice, después de picar a una persona infectada, tarda 7 días en poder transmitir el dengue. O sea que yo tengo un mosquito sano, pica a una persona enferma y demora 7 días en empezar a transmitir. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque el virus cuando, a ver, el tema es así, una persona infectada es picado por un mosquito sano, ese virus pasa al intestino del mosquito y demora 5 días en infectarlo, de 5 a 10 días en infectarlo. Entonces,
a partir ya del séptimo, octavo día, ya tiene capacidad para infectar ese mosquito. Bien. Y otra cosa que he visto que han preguntado por acá, es que, ¿qué pasa con la inmunidad? Una vez que adquirimos la enfermedad del dengue, tenemos inmunidad de por vida para el subtipo de dengue que contraímos. ¿Se entiende? Sí. Se llama inmunidad homóloga. No así hacia los otros subtipos, que es una inmunidad heteróloga. Esa inmunidad la tenemos durante 6 meses para los otros 3 tipos, para los otros 3 subtipos que también se conocen, pero durante 6 meses. Después podemos hacer el mismo ciclo biológico de enfermando por cada subtipo diferente que nos vuelva a picar. Ojalá nunca suceda. Ahí está la respuesta para Lucas Nicolás, entonces. Después preguntan, hacen un comentario. Después Eliana pregunta si puedes repetir la parte de secreción nasal en la parte del diagnóstico. Bien. Había dicho que no había. Acá la bibliografía dice que el dengue no da rinorrea y ni tampoco congestión nasal. Así dicen los textos de medicina. Por lo tanto, si estamos cursando un problema respiratorio, junto con fiebre, junto con dolores articulares, junto con otros de los síntomas, hay que hacer el diagnóstico diferencial para el dengue. Por eso es que se toman muestras de sangre. Y esa muestra de sangre tiene que ser 3 días o 4 días de comenzado la fiebre, que en la evolución del microorganismo sería ya el 7º, 8º día. Es así como se hace el diagnóstico diferencial. Pablo Ibáñez dice, luego de que la persona tuvo dengue, ¿genera algún tipo de anticuerpos contra la enfermedad? Bueno, ya está explicado. Sí. Anticuerpos sería para ese serotipo. Para ese subtipo, sí. Sí. Después Jessica Natali pregunta, si una persona tuvo dengue no hemorrágico y es picado nuevamente por un mosquito infectado, ¿puede pasar a hemorrágico sí o no tiene nada que ver? O sea, no. si es picado doblemente. Claro, sí hay un riesgo, es real que hay un riesgo, no se niega. Hay un riesgo de que puede hacer un dengue hemorrágico, pero siempre y cuando la susceptibilidad del momento lo permita. Es decir, si yo tengo inmunidad de por vida, significa que ante una nueva picadura no voy a desarrollar la enfermedad. Pero, como hemos dicho antes, se enferma el que puede, si está baja la defensa. Si hay otra enfermedad concomitante que hace que la defensa esté aún más baja, sí va a estar asociada a una comorbilidad, entonces sí puede hacer un dengue hemorrágico. Recuerden cuando estamos viendo las formas atípicas, que son patologías persistentes, que son la hepatitis, los pacientes que tenían algún tipo de encefalito, que hayan cursado alguna enfermedad neurológica degenerativa, y algunos pacientes con problemas cardiovasculares persistentes también pueden desarrollar una tendencia hacia eso, ¿no? Sí hay un riesgo real, no es mito, pero está dado por el estado previo y concomitante de otras comorbilidades. Después Jessica dice, con lo que está aclarando ahora de la inmunidad, ya dependería del subtipo de enfermedad que contraiga. Si no tuvo el hemorrágico y la pica de nuevo otro dengue del subtipo no hemorrágico, no se le activa esa fase de sangrado. A ver, el dengue hemorrágico es una complicación del dengue clásico, es algo del paciente. No es un serotipo aparte, no. Serotipo aparte. Es la complicación de la enfermedad. Después pregunta Cintia, ¿la inmunidad que se desarrolla depende del serotipo que causó el contagio? Sí, porque es solamente para ese serotipo.
Jessica dice, depende entonces también de la condición de salud de cada individuo. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Claro que sí. A ver si hay más. Bien, no sé si alguien más quiere preguntar algo. No entran más comentarios. A ver, Camila dice, entonces, si te pica el serotipo 1 y te curas y vuelve a picar el mismo serotipo, ¿ya estás inmune? ¿Estás inmune, sí? Para ese sí. Sí, en ese momento no está acompañada de una baja de defensa suya. Uy, entonces es medio relativo. Pero ocurre, ¿qué pasa? Momentito. Usted es una paciente joven, pero ¿qué tal si el paciente es un anciano? Si el paciente es anciano, en el lapso de los años, tiene una baja en la inmunidad y tal vez hizo una insuficiencia renal, ya está predispuesto ante otra patología que le puede bajar aún más la inmunidad, pero es de los menos. Básicamente tiene inmunidad de por vida, pero hay situaciones, es decir, siempre hay excepciones a la regla. Después Cintia pregunta, o sea que si es un paciente diabético, ¿puede producir dengue hemorrágico? Y hay que ver cómo está la patología concomitante, en qué estadio, si está con un... si está compensado. Claro, si está con la diabetes descompensada, se llama... no me sale el término ahora. A ver, se me hace. No me sale la palabra. Bueno, cuando está comprometido diferentes órganos, que son síndrome... la licenciada Mazán tuvo esto el año pasado, licenciada. Cuando hay micro y macroangiopatías, cuando... Sí, metabólico. ¿Cómo? Metabólico. Síndrome metabólico. Cuando hay síndrome metabólico, puede estar asociado porque hay una gran baja de inmunidad y cualquier infección ocasional puede ser determinante. No hace mortal, sí le va a costar mucho y hay que ver el estadio previo del paciente, ¿no? Pero eso es un paciente de riesgo. El paciente diabético, cuando está con el síndrome metabólico, es un paciente de mucho riesgo. Las personas que tienen diagnosticado dengue no pueden donar sangre, ¿verdad? No sé la verdad. ¿Contesto a eso, licenciada? Sí, por favor. ¿Quién es? Rosana, ¿cómo estás, Rosana? Ahí está. ¿Cómo está? Acá estoy. Contesto que no se quedamos inhabilitados para donar sangre. Y también con respecto a los pacientes de riesgo, creo que también cabe destacar o recalcar que la sintomatología que dijo la alumna es tal cual, pero sobre todo teniendo en cuenta, Luis, cuando hablas del síndrome metabólico, tener en cuenta que en realidad lo que se aumenta hay una plaquetopenia, hay un aumento del hematocrito, hay un aumento de las enzimas hepáticas, ¿sí? Y hay un aumento del colesterol. Entonces, motivo por el cual hay una alteración metabólica y eso dañaría más y afectaría más. En los casos que se tuvo en el hospital, que en este año fueron bastante, afectó a toda la población, desde jóvenes a adolescentes, y según epidemiología, lo que estuve haciendo el seguimiento, el mayor, digamos, afección que tuvimos fue una, porque justo estábamos con toda la información del coronavirus, y segundo, porque estábamos en mucho estrés. Por eso es que cuando de las patologías decían, todas las personas, el terreno tiene mucho que ver en cuanto a la bajada de las defensas del sistema inmunológico. Como vos decías, muchas de las personas podemos haber sido
picadas y no todos desarrollar la patología. Exacto. Pero la alteración que vos dabas más por el síndrome metabólico es por la alteración en realidad como mecanismo de defensa en la muestra de laboratorio, que es lo que se refleja. Claro. Toda esta parte que has hablado, Roxana, la decía Jiménez, está en el archivo de la enfermedad que la licenciada la va a colgar después. Sí, ya está la clase, ya está termina la exposición y le subimos, ya está la clase, se la subimos en el campus, ¿sí? Ya está completa. La determinación de la inmunoglobulina, todo eso, lo de las plaquetas, lo del hematocrito, ahí está detallado todas esas cosas, ¿no? Y sí, con respecto a donar sangre, bueno, básicamente sería no. Básicamente claro, sería acá, no. Sí, acá hay un estudiante que hace un aporte que dice, claro, tenía entendido que el virus está activo 14 días en el organismo, ¿sí? Claro. Puede estar, sí, más de 10 días, sí, puede ser hasta 14 también, sí. Sí. Para contagio, Luis, es 5 días. Sí. 5 días. Con ese es suficiente, puede estar más, sí, puede estar más días también, ¿no? Hasta el mayor